vamos a empezar con el tema principal. Vámonos recio, porque Iván Pirrón, por ahí te dijo un pajarito en los medios de comunicación que ya lo cantó Joserra, se va después del Mundial. Sí, de hecho fueron dos pajaritos, porque quise checar con una segunda fuente, y sí, ambos me dicen que José Ramón Fernández va a anunciar su retiro terminando el Mundial de 2026. Su salida de ESPN ya tiene una fecha marcada, y yo dudo mucho que pues él vaya a continuar en los medios de información, así que sería entonces su retiro definitivo de la televisión y de los medios. Pero bueno, más allá de eso, aquí quisimos hacer el ejercicio de quién tomaría su lugar, ¿no? O sea, quién tiene, como dijiste al principio del show, las patas pa' gallo para quedarse en una posición que José Ramón ha mantenido durante muchísimos años. O sea, desde que tengo uso de razón, José Ramón Fernández está ahí. José Ramón Fernández es la figura. José Ramón Fernández representa muchas cosas, sobre todo el antiamericanismo, como que él plantó eso en los medios de información y de comunicación, René, el antiamericanismo, y hoy por hoy sigue siendo esa figura, por más que se quieran sumar, ¿no? Personajes, él es el antiamericanismo encarnado. Sí, toda la razón, Pirrone. A ver, yo siempre respetuoso de mis compañeros, evidentemente, yo tengo los siguientes datos. José Ramón tiene contrato hasta noviembre del 2026, y hasta donde yo tengo entendido, la idea que tienen los directivos de ESPN es mantenerlo en ESPN por más tiempo. Evidentemente, si a ti tú sabes sobre el tema de que se va a ir, pues evidentemente él lo habrá dicho con sus allegados. Yo lo que tengo es eso, y también quiero decirles que en agosto se va a estrenar un documental de José Ramón Fernández en ESPN. Uh-huh. Les platico esto porque durante mi estancia en Qatar, justo estaban grabando a José Ramón un especial, un documental, porque es un personaje que se merece eso y más. Y secundando lo que tú dices, Pirrone, pues como dice por ahí, siempre imitado, jamás igualado. Yo soy de la idea, Pirrone, Alex, que tienes que ser original. Puedes ser el peor, puedes ser el más malo, puedes tener chistes de Alejandro Gómez, pero soy yo. O sea, no imites, no trates de imitar, porque entonces ya la originalidad se pierde y ya no eres auténtico. En la vida, creo yo, hay que ser auténtico, y José Ramón Fernández es una persona auténtica, es una persona que yo conocí durante 13 años, conviví con él, y les puedo platicar que es una persona muy profesional, que desde las 11 de la mañana está en la redacción y se va ya hasta muy noche, enterándose de toda la información deportiva, yendo a platicar, a conversar, a retroalimentarse, a dar sus puntos de vista. Es muy duro, es una persona muy fuerte en sus decisiones y a veces en sus comentarios. Es muy duro, muy hiriente. De repente a mí me hacía comentarios, no por mala onda, hirientes, que yo decía, ay, José Ramón, qué mala onda, no me digas eso. Pero al final del día, con mucha razón. Entonces, se viene una época en la que yo creo que esa vacante va a quedar el día que se retire José Ramón. Va a quedar muy libre, va a quedar vacía. Lo discutíamos ahorita en el consejo editorial, y de verdad lo pregunté incluso con gente cercana, y me decían, es que no vemos a nadie. Y yo sé que van ahorita a tirar un candidato, para mí no está a esa altura, pero respetable siempre su punto de vista. No, hombre, gracias, René. A ver, primero, mensajitos de la banda, que desde que arrancamos ahí andan mandando mensajes y luego a veces los dejamos muy, muy lejos, ¿no? Iván. Solocat dice, los descubrí hace 5 semanas y ya se posicionaron en uno de mis programas favoritos de deportes. El primer programa que vi fue cuando hablaron de Martinoli en la Pitera Cup y la Talachera Cup. Ah, pues sí. Gracias, Solo. Gracias. ¿Qué más, Oscar? Me gusta tu masoquismo, cabrón. Oscar Legaria. Señores, hablando de crédito, los de la corneta les deberían darles el suyo, ya que ayer en su programa ellos pasaron un segmento de la entrevista que ustedes tuvieron con Raúl Orbañanos. Fíjate que lo suelen hacer, no solamente con nuestro show,
Cuando estábamos en Récord también recuerdo que tomaron un par de entrevistas, no nos dieron crédito, pero al final, si algunos curiosos como tú, pues sí descubren de dónde salió la información y ya con eso ya vale, ¿no? No, y de todas maneras está mal, terriblemente mal, pero bueno, Sí. cada quien su estilo y cada quien su manera de comunicar, porque ellos no hacen periodismo, y que son muy divertidos, son a toda madre, me caen increíble, pero como personas pues son una basura. Pero bueno, en fin, eso ya es otra cosa. Yo los conozco, por eso lo digo, yo los conozco. Yo también los conozco. Y dije una mentira. No, pero fue una verdad. Fue una verdad tan contundente pero que bueno, sí reír, el que les hace ese trabajo y que es muy bueno para estar viendo de dónde agarra cosas, pero él no sale al aire, es el nuevo, el que es su productor, que es una maravilla de persona, ese sí es un chamacazo, bueno, ya no tan chamaco, pero es un tipazazo. Así que por ahí más, un abrazo sí, al nuevo. Fuerte ¿Qué abrazo. más? Otros mensajes por ahí. Sí. Terran, ING, o después de Joserra no hay nadie, porque son tiempos diferentes. Él se hizo gracias a su talento, pero al sistema que había, el cual no existe ahora. El poder supremo de Televisa que ya no tienen. Tiene razón, o sea, de alguna manera, José Ramón se convirtió también en esa contraparte, ¿no? Él era justamente la cara opuesta a Televisa, cuando Televisa tenía un poder inmenso en todos los aspectos que te puedas imaginar, y la contraparte de eso, pues era José Ramón, justamente, era José Ramón. Cuando, a ver, ¿quieren un más? Exacto, un par más. Mausi dice, ¿qué sabe del rumor de Keylor Navas a Pumas? ¿Por qué muchos medios de comunicación de Argentina lo dan por perdido? ¿Por qué Pumas no llegó al precio? Lo que pedía es $4 millones. A ver, se han mencionado muchas cifras. Adelante, René. A ver, les comento del tema de Keylor Navas. Sí, desde la mañana, nuestro compañero Hernán, corresponsal en Argentina, bueno, compañero mío en Argentina que cubre a Newell's, sacó un tuit como a las 7 de la mañana diciendo que se habían roto prácticamente las conversaciones con Newell's porque Newell's sostenía que la cantidad que tenía que pagarse eran $3 millones y que Pumas se había retirado. Evidentemente, como ética periodística, uno tiene que corroborar esta información con la gente de Pumas, y bueno, yo acudí con personas que conozco en Pumas, y la respuesta fue el silencio absoluto sobre el tema, porque me parece que ya está muy manoseado. Después, este mismo periodista en Rosario saca un nuevo tuit diciendo que puede, incluso no solamente Pumas, puede irse a cualquier equipo que pague $3 millones libres y, perdón, $1 millón de impuestos, o sea, serían 4 millones. Y por último, la última información es que el propio presidente de Newell's aseguró que efectivamente las pláticas con Pumas estaban rotas y que no había ni siquiera a futuro próximo la posibilidad de una reunión con el equipo. Hasta ahí la información. No sé, ahí qué interpreten ustedes, compañeros. No, yo prefiero esperarme ya. Yo ya quedé medio mal con algunos de ustedes y les ofrezco una disculpa porque, caramba, uno de repente le dicen, vete ya, o sea, dale con todo. Yo se los leí aquí, digo, no les voy a decir quién porque no puedo ni debo, pero sí les leí el tono y todo, y pues no dudé, es mi fuente y le sigo creyendo. Se alocó y después alguien ahí en el equipo de Pumas no hizo bien su chamba y provocó que se empezaran a empantanar, a ensuciar, a emproblemar estas negociaciones, pero nada más fíjense eso, o sea, parte de lo que dicen, ¿no? Piden 3 millones y uno de impuestos. Ah, cabrón, o sea, tanto les cobran de impuestos. Normalmente es el 33%, ¿no? Lo más, el tope, ¿no? Y esto nos hablaría de $330,000, que es un chorro de dinero, pero imagínense pedir $1 millón de impuestos. No, hay muchas cosas que se dicen, y ya mejor lo más prudente, lo más sano en este caso es esperar. Alejandro Escamilla, queridos amigos, insisto, ese patronato no representa a la UNAM. Sí, y de hecho ayer me dijeron, ya no está ICA, tú tenías esa duda, te escuchamos,
y ya no está ICA en el patronato, ya no está ninguna empresa, o sea, son miembros y los escoge la UNAM y la UNAM va decidiendo quiénes están, quiénes no, y el resto son trabajadores de ese patronato. Y bueno, pues vamos a seguir viendo quiénes están, quiénes deciden que no quieren contratar o que no quieren pagar 2 millones o 2.5 millones por un portero tan bueno como Keylor. No es mi dinero y yo que hagan lo que quieran con ello. Pero ayer decía René, y alguien también me lo dijo de ese lado de Pumas, en el equipo, me dice, Ale, es que por ahí tienes que entender que son los Pumas y no tenemos el mismo presupuesto que otros. Yo decía, ¿por? O sea, a ver, ¿cobran menos de televisión que los equipos más grandes? Pues están tantito abajo. La publicidad, tienen publicidad, están por ahí arriba de incluso de equipos muy importantes, ¿no? En cuanto a cantidad y si no lo cobran bien, bueno, pues eso ya es otra cosa. No, el contrato de televisión con Televisa. Eso es lo que digo, sí, y la venta de jugadores y las entradas, o sea, poco dinero no tienen. Claro que no. Ya no sabía qué decirme. Entonces, y es un buen tipo con quien tengo comunicación ahí en Pumas. Es un gran personaje. A mí me deja muchas dudas todo esto y yo por eso ayer fui muy crítico y yo hablo porque yo lo dije. Se enojan con René, bueno, pues enójense conmigo, yo fue el que dije, pero además dije puros números que son comprobables. Y no hay para dónde hacerse. Fueron lentos en la directiva, sí. Fueron hechos, no opiniones, hechos. Pero bueno, ahí está. No íbamos a empezar con Pumas, nada más salió y yo me atoré un poquito en eso. Regresamos al tema de José Ramón Fernández. Si es en julio o si es en septiembre, como dicen Iván o Pirrón, Iván o René, pues ya lo veremos, ¿no? Ya lo veremos. Puede ser una combinación de los dos, que él anuncie su salida de los medios de comunicación, pero como tiene contrato, pues se va a dedicar a promover el documental que va a lanzar su propia empresa, y con eso será como la gira del adiós. Se merece todo, que le vaya muy bien. Abrazos, besos, mucha suerte al gran personaje. Mucha suerte y gracias por todo lo que le dejó a la industria deportiva en nuestro país, por todo lo que enseñó. Y aquí la producción preparó una especie de rompecabezas de las piezas más importantes de la carrera de José Ramón Fernández como personaje y como director. No sé si lo tenemos por ahí, compañeros. Uh-huh. Ahí está el referente del deporte mexicano, José Ramón Fernández. Credibilidad. Sí, porque si bien es cierto y como nos puede pasar a todos, pues sí, tuvo 2 o 3 patinones, pues son los menos, Su carrera sí está respaldada por credibilidad. Lo que dice normalmente es, ¿no? Digo, por ahí, y yo en le pongo ese gran asterisco, ¿no? Que yo no sé si era parte del personaje, pero pues justo a mí como americanista no me daba esa imagen de un tipo creíble cuando cada año decía, va a ser campeón de América, eso ya está arreglado. O sea, eso yo sé que era como para sostener su personaje, pero decir lo que yo sé que ya está arreglado, a mí eso yo sí le ponía un asterisco, pero bueno, en fin, me sigo. Formador de talentos, sin duda, ahorita vamos a caer en ello. Crítico implacable, sí, con un estilo muy particular. Yo creo que, si no el fundador, pues el gran representante del antiamericanismo en nuestro país. Narrador olímpico y narrador de Copas del Mundo. Estilo único, que tiene que ver un poco con esto de crítico implacable. Influencia continental, porque no solo era un tipo conocido en México, sino afuera de nuestras fronteras. Influencia, bueno, esto ya, y referente cultural. Ahí sí me perdí. No sé cómo entienden esta parte, compañeros. Pues que al final del día es un referente de la cultura mexicana, ¿no? O sea, sí lo es. O sea, José Ramón Fernández, cuando uno piensa en México y en su cultura, si tú quieres la cultura pop, aparece José Ramón Fernández, ¿no? El folclore, sí, el folclore mexicano. Y tampoco los encasilla a solo deportes, ¿no? También alguna vez hizo entrevistas a personajes importantes de la cultura en México. Yo creo que ahí también. De acuerdo. Sí. Me quedo y me regreso en el formador de talentos. Vayamos mencionando quiénes salieron por ahí y de alguna manera, les guste o no, porque no todos son felices cuando se menciona eso,
sí recibieron algo de parte de José Ramón Fernández en su carrera. Yo digo, y uno de los primeros, Raúl Orbañanos, terminó muy mal, no se quieren, se respetan, se respetan mucho, pero no se quieren, y Raúl salió por patas de ahí, pero él fue el primero en que le dio una oportunidad, lo puso ahí, lo sostuvo, y lo tuvo de pareja durante muchos años al frente de Deporte B. Entonces, Raúl Orbañanos, por supuesto que tiene algo de José Ramón. Síganle. Sí, yo metería evidentemente a David Faitelson, ¿no? Digo, es inseparable lo que ambos hicieron, lo que José Ramón, el propio David lo acepta, que es un referente de él, José Ramón, pues le decían que era su hijo por esa dupla que hicieron extraordinaria en TV Azteca. Y bueno, pues después lamentablemente se separaron, estuvieron juntos en ESPN un tiempo y después se separaron, pero sin duda, lo comentaba yo en la tarde, que esa escuela crítica, esa escuela libre, esa escuela de hacer comentarios ácidos y contundentes, sin duda la tiene José Ramón y siento que de alguna manera David la heredó ya a su estilo, puede gustar o no gustar, pero pues sin duda es uno de los alumnos más adelantados de José Ramón, ¿no? Sí, no todos los alumnos le entraron a esa crítica, ¿no? Francisco Javier González es uno de ellos y no tiene absolutamente nada de crítico. Carlos Albert, Toño Moreno, Pepe Espinosa, no cada uno, pero bueno, Enrique Garay, es que son muchos, o sea, nos vamos a tardar demasiado. Aquí es que igual y nos vamos más rápido, pero bueno, ya dijiste unos. Carlos Albert. Ya lo dijo también Carlos Albert, Alfredo Domínguez Muro, que luego su carrera pues vino a menos de hace muchísimos años, pero de ahí salió, Beto Fabris, André Marín, por supuesto, se nos estaba pasando, André Marín, de los más importantes, por supuesto. David Medrano. Enrique y le tocó también Luis García, un poquito, Martinoli, por supuesto. Así es. Enrique Garay ya lo mencionaron también. No, es que son muchos. Son muchos. Es una escuela que yo no veo en ningún otro periodista, Alex. Ahí me voy, exactamente. Entonces, dejamos el tema José Ramón y suerte con su decisión y muchas felicidades por tan brillante carrera. Por cierto, por acá dice Manuel Terán Orbañanos, siempre agradecido a José Ra, independientemente de sus diferencias. De acuerdo, eso lo comenté. Siempre se respetan mucho. La escuela José Ramoncista, o fernandista, o como lo queramos decir. Ese es un punto que lo separa de los que pudieran venir. David no tiene uno, o sea, no ha formado a nadie. David no es un formador, David ve por él, para él, y no tiende manos, no dice, vente, súbete acá, yo te voy ayudando. Él es un lobo solitario. No es crítica, tampoco, o sea, es descripción. Porque cada quien es como es. Punto. Entonces, de ahí para afuera. Uno que sí se está preocupando, pero apenas empieza, y no lo podemos poner en ese lugar porque su carrera todavía da para mucho más en ese sentido, es Álvaro Morales, que él sí se ha preocupado por hacer equipo. Él tiene su equipo, él es duro y él es muy, muy ácido e irreverente, como pocos, pero sí va formando su equipo. Y sí se ve que en los más jóvenes poco a poco empieza a dejar esa semillita, ¿no? Poco a poco, pero le falta mucho. El que sí, y ahí los escucho, creo que le hace falta al gremio reconocerle lo que dejó, es a Javier Alarcón, porque Javier sí que hizo escuela y sí que tiene a varios que le deben mucho en cuanto a educación, formación y soporte, porque eso también es parte del deber ser de un maestro. Javier sí. Totalmente, mira, cuando los protagonistas al frente con José Ramón Fernández entregan la estafeta, que la entregan a fuerza porque se las arrebataron, es con Javier Alarcón al frente de Televisa Deportes. Y ustedes me pueden decir, sí, pero tenía todo el presupuesto del mundo. Sí, es cierto, tenía todo el presupuesto del mundo, pero supo utilizar ese presupuesto. La producción de esos programas de la jugada del verano, la jugada mundialista, la jugada olímpica, la verdad es que nos hizo voltear a ver a ellos, porque
fue justo cuando entró en decadencia el formato que tenían los protagonistas, y ahí volteamos a ver todos, y digo, si alguien seguía viendo Azteca, pues a lo mejor era un asunto de filias y fobias, porque el contenido que estaba presentando Televisa al frente con Javier Alarcón era bastante bueno, era una oferta muy entretenida, ¿no? Sí, no tiene una escuela tan grande y tan vasta como la de José Ramón Fernández, pero un Mauricio Imay, un Miguel Gurwitz, sí están dentro de la gente que le aprendió muchísimo a Javier Alarcón. Y a diferencia de David Faitelson y de Álvaro Morales, pues ellos dos nunca han dirigido equipos, y Javier sí que ha dirigido equipos. Entonces, ¿qué es lo que yo supongo? Que cuando José Ramón Fernández dé un paso al costado, ESPN va a empoderar con todo a Javier Alarcón, para que él se haga cargo, como alguna vez lo hizo en Televisa, se haga cargo de todo lo que tiene que ver con los contenidos de ESPN. Y ahí me parece que él sí puede tomar el lugar de José Ramón. Aunque no creo, René, que ESPN haga eso, ¿no? Creo que no, ESPN no depende de, o no le gusta depender de un personaje y empoderarlo y decir, ok, tú armas todo, sino que el armado de ESPN siempre es detrás de los personajes. Fíjate que yo ya no estaba cuando llegó Javier Alarcón a ESPN, pero la filosofía de la empresa es no empoderar justamente a un solo personaje, pero sí tener un personaje referente. Yo personalmente creo que en el tema de Javier Alarcón sí está muy alejado de José Ramón Fernández por muchas circunstancias que si las digo podría parecer una crítica, y no es el caso. Estamos hablando de José Ramón, y yo siento que en ese sentido con ESPN me parece que Javier Alarcón sin duda va a ser el sucesor de José Ramón, pero en el tema de ser un referente de la televisora, pero no un referente de periodismo. Son cosas que para mí son totalmente diferentes. José Ramón es un referente del periodismo nacional por muchos años, y Javier Alarcón será un referente de ESPN como periodista que se formó desde hace muchos años. No sé si me haya dado a entender, pero en resumen, José Ramón hay uno y nadie lo va a suplir en el puesto que tiene y que ha ganado y que ganó a través de los años con todo su trabajo. Y fíjate cómo son las cosas. Hablábamos de una escuela de José Ramoncista, como dices tú, Alex. En ESPN, por ejemplo, díganme quién de los compañeros que a mí también me tocaron, con los que me tocó convivir, agarró esa escuela. Ya no, la formación es totalmente diferente, ¿no? Porque ahí sí le dan mucho empoderamiento a la persona como tal, no tienes que imitar a nadie, tienes que ser tú mismo, y eso la verdad lo aplaudo mucho, porque de ahí quien aprovecha en esa empresa la posibilidad de crecer, nadie lo detiene. O sea, sí existe esa posibilidad de crecer y de empoderarse con conocimiento y con trabajo, ¿no? Algo sabían en ESPN desde hace rato, porque en 2014 yo tuve acceso a esa, es una especie de consulta de imagen de talento que las televisoras piden. Ustedes dos trabajaron en unas y saben de qué les estoy hablando. Y el número uno después y durante el Mundial de Brasil 2014 fue David Faitelson, pero por mucho. Y David además ahí protagonizó peleas con Rafa Ramos y peleas con José Ramón mismo, con Peláez, con Jorge Ramos, con Hugo Sánchez, con Jorge Ramos, quiero decir, no con Rafa Ramos, con Jorge Ramos, que ya no está en ESPN. Y no pasó que dieran la estafeta, no pasó que dijeran, oye, pues ya es tiempo, porque esto pasó hace 11 años y hace 11 años que sabía que ya la carrera de José Ra ya no daba. Y ellos dijeron no. Por algo dijeron no. Por algo también, con el paso de los años, David dijo, nunca me lo van a reconocer y me voy a tener que ir a otro lado para que me lo reconozcan. Y hoy, esto que le está pasando a David es producto también de haber dado el salto de esa televisora en donde él lo dice, nunca lo reconocieron como tal. Entonces, bueno, pues ahí está. No sé si le pase o no le pase lo mismo a Javier Alarcón,
Yo espero que sí lo respalden, yo espero que sí se apoyen en él, yo espero que sí lo pongan como su imagen principal y su referente, porque, repito, está listo. Yo podré llevarme bien, mal o regular con él, pero pues es lo que uno ve, es lo que uno tiene que decir. Y la verdad, Javier está listo para tomar ese lugar, porque es el más hecho, el más formado, el mejor formado, el que tiene más tablas, el que tiene más recursos, ve mucho fútbol, a diferencia de José Ra, que era Puma y antiamericanista, él no enalbora ninguna bandera de anti de nada. Es Cruz Azulino, lo respeta, pero intenta ser objetivo e imparcial. Nos detenemos un poco en más mensajes. Sí, Terran dice, ¿y ustedes 3 hijos de quiénes son? Yo de mis padres, ustedes no sé. Mira, si pudiera decir periodísticamente hablando, híjole, de mucha gente. O sea, Carlos Marín, Toño Moreno, y pues mi padrino, y siempre lo digo porque pues sin conocerme fue el que me dio mi primera chance, fue Raúl Orbañanos. De ahí, formación de tele o esta influencia, pues yo no quise cuando Toño me llevó hace muchísimos años a TV Azteca. No me gustaba el ambiente de la tele, no me gustaba y dije, no, gracias, y yo me quedé en radio y luego en prensa escrita. No sé ustedes si tengan alguna influencia de No, alguno. en mi caso, yo lo tengo muy claro, tres personajes a mí me hicieron lo que soy, y les agradezco mucho y les agradezco toda la vida. Uno es Fernando Gutiérrez de Excelsior, tiene una columna impresionante, se llama Hay que decirlo, y Gloria Mundi. Un periodista al 100, a quien tuve la oportunidad de entrevistar hace poco. Alejandro Gómez, sin duda. Alejandro Gómez, un tipo que yo conocí después de Excelsior, y yo la verdad en Excelsior creo que se practica un buen periodismo, pero un periodismo rancio. Y Alex comenzó con un Reforma diferente. Me tocó un Alejandro que me obligó a ser mejor, y aquí se lo estoy reconociendo y lo reconoceré en cualquier lado y siempre lo digo. Y sin duda un referente para mí que yo lo llamo que es casi mi padre periodístico, ejecutivo a alto nivel. De él puedo hablar mil cosas, es Armando Benítez. Armando Benítez es el vicepresidente hoy de ESPN. Caray, de esos tipos, si los tuviéramos en las empresas en México, créanme que México sería otro. Y no estoy exagerando, lo pueden constatar con gente que trabaja con él. Es un extraordinario, junto con Rodolfo Martínez, son extraordinarias personas. Y desde ahí, la formación que tienes como ejecutivo, más allá de lo periodístico, porque también Armando es un buen periodista que es muy atinado en lo que dice, es muy inteligente, y yo le aprendí mucho a él. Espero, no lo he desarrollado como él dice, pero siempre le he dicho que su escuela, ojalá algún día la tome en algún medio, porque es una escuela de mucho apoyo a los jóvenes, de mucho entendimiento. Por eso los talentos le tienen también una gran estima, y de mucha capacidad para dirigir una empresa como ESPN. A ellos 3 siempre les voy a agradecer lo que soy como periodista. Bueno, yo digamos que en orden de aparición, aunque conocí antes a Alejandro Gómez, primero estuvo Enrique Garay, porque con Alex realmente trabajamos bien juntos hasta Reforma. En Reforma Reforma, tienes razón. Claro. Ahí trabajamos juntos en el 97. Entonces, Enrique Garay, Alejandro Gómez, por supuesto. Ahí también en medio está Jaime Rubio, que pues se perdió en el camino, pero a mí me enseñó mucho. Y ya cuando llegué a la etapa del Universal, Jorge Cepeda Patterson, pero sin duda, porque ya me enseñó otro estilo de periodismo, de un periódico generalista que a mí me ayudó mucho. Entonces yo pondría a ellos 4 como mis grandes maestros en esto. Ya está. ¿Qué dice la banda? ¿Qué ve la banda? ¿Quién ve? Porque veo muchos comentarios, pero ¿quién creen ustedes que va a ser, que va a levantar la mano? A ver, por ejemplo, Edgar Lascano, Iván. Dice, el tema con Alarcón está raro porque ninguno le reconoce nada. Todos salieron peleados con él. ¿Será porque José Ramón nunca despidió a nadie de su equipo? Y él sí. Hay como resentimiento, creo. Edgar, José Ramón tiene unas historias del terror, mi hermano, del terror. Y sí que corrió gente. Lo que pasa es que... Y hay gente como Gurwitz y como Imai que consideran su maestro a Javier, y eso me lo dijiste tú, Iván. Claro que sí, y siempre se lo van a reconocer. Imai debe de alguna manera estar contento de que Javier Alarcón esté en ESPN, porque pues todo indica que a él es al que le van a dejar
este puesto de referente en la televisora, y eso por supuesto le va a convenir a mi Mau. Y también Miguel Gurwitz también reconoce que su gran maestro es Javier Alarcón. Yo no los vi, pero a mí me cuentan que cuando Javier hacía el show de Noticiero Televisa Deportes, que todos teníamos que ver, todos los que trabajábamos en esta empresa, en esta industria, teníamos que verlo porque sabíamos que por ahí podían venir exclusivas, primicias, etcétera. Entonces nos obligaba a verlo. Bueno, detrás de las cámaras, paraditos Imai y Gurwitz, viendo y aprendiendo. O sea, sí que lo consideran un maestro. Tenemos más mensajes, por favor. Cristian Gabriel Mesa Santana. Francisco Javier González, Marín, Orbañanos, Albert, Faitelson, Tolama, Chacho nos faltó, Pepe Espinosa, Garay, Luis García, Martinoli, Odín, Velázquez, El Torero, Toño Moreno, David Medrano, Rosique, Warrior, Alex Blanco, ¿sí? Todos ellos. Y además hubo muchos que comenzaron súper chavitos, ¿no? Tenían 18 años, tenían 17 años, y ya estaban ahí con José Leopoldo de la Rosa, Leopoldo Díaz de León, en fin, muchos. Polo. Los dos polos, tienes toda la razón, los dos polos. Julio Aristóteles Herrera dice: Jefe Gómez, hoy sería muy bueno que subieras el video que le dedicaste a Azcárraga después de la eliminación del 2010. Fue durísimo y supongo te dieron la orden de bajarlo. ¡A chinga! Mira, primero, ya no trabajo en R, ya no, ni me interesa, ya fue, ya conté la historia, mi querido amigo, pero no quedé con ganas de subir, de tomar, de retomar nada de esas dos épocas. Y sí, digo, Emilio, a partir de ahí y de otras publicaciones, no me dieron la orden de bajarlo, por cierto. No sé si después lo bajaron después de que yo salí. Pero bueno, por esa y otras publicaciones es que me quiere tanto don Emilio, Emilio Azcárraga, pero yo no tengo ningún problema con él, absolutamente ningún problema. La crítica a veces es dura, pero se tiene que hacer, y es como lo que dijimos de Pumas, pues duele, pues sí duele, y mejor pónganse a trabajar en vez de sentirse con nosotros y mandarnos mensajes incómodos, ¿no? Digo, puede que no seamos santo de su devoción, pero pues es nuestra chamba, es una chamba jodida. Yo siempre que llego a este punto, me acuerdo, y si no la han visto, véanla, y si no se acuerdan, revéanla, de el crítico de Ratatouille, el crítico gastronómico de Ratatouille, donde hace un mea culpa y escribe lo que es ser crítico. Es bien jodido, porque es tu trabajo, y es bien jodido hablar de los demás, pero es nuestra chamba. Nos dedicamos un poco a eso y un poco a otras cosas, pero esa es parte de nuestra chamba. ¿Sabes qué es más jodido, Alex? Y se los digo abiertamente, hoy que son las redes sociales tan abiertas, que uno busca o no busca, uno es profesional y habla con la verdad. Al menos los tres que estamos aquí hemos hablado siempre con la verdad, y te encuentras, ayer me encontré en TikTok a una persona que sí termina por pegarte, por dolerte, porque dices, todo mi esfuerzo que hago al final del día, primero, la verdad, y lo voy a decir por mí, porque yo quiero mantenerme como un periodista vigente, y luego te das cuenta de todo lo que dicen, lo que hablan de ti, los insultos, los sobrenombres que me ponen, y dices, neta, vale la pena exponerme así, de esta manera, para que me vengan y que digan que soy un vendehumo, queso de puerco Duvalín. Pero es sí uno, terminas, Alex, no, pero sí terminas por decir, neta, vale la pena. Neta, a veces me dan ganas de cerrar mis redes sociales, porque a veces no tiene sentido. A veces dices, mejor me dedico a lo que yo estoy haciendo en un medio de comunicación, o lo que estoy haciendo aquí, y me olvido de los comentarios, me olvido de la gente que no valora a una persona o a tres personas que todos los días nos matamos por ser mejores. Y no estoy llorando, así es también, así son las críticas. Va a haber críticas muy ácidas. Che viejo chillón. No, pero hay críticas muy ácidas, hay críticas que sí te llegan o sea, que te metan con tu físico, y no dejas de decir, qué incómodo, o sea, qué triste que la gente sea así. No por mí, por la gente. Eso es. Los mejores coaches de la historia de la NFL, Joe Gibbs, Bill Walsh, Bill Belichick, Tom Landry, todos ellos coincidían en algo
que le decían a sus jugadores: ignora el ruido. Eso es ruido, René. Eso es ruido. Ignóralo. Sí, o sea, de veras, te lo digo como el amigo que eres. Ya no leas los comentarios, no los leas. Ignora el ruido. Me cayó de random, o sea, es que Bueno. te caen en el teléfono, te van cayendo los Ya comentarios. sé, No ya los leas, sé. igual no los leas. Aunque te caigan de random, haz eso. O sea, cuando te salte un comentario así random, cierra los ojitos y salte. A ver, a mí alguien me dijo también hace no mucho, un parecito de años, cuando empecé a dejar porque a mí me pasaba igual, René, me pasaba igual. Y se metían contigo, con la familia, con tal, te amenazaban. Yo tenía colección, y ustedes lo saben, tenía colección de amenazas. Las guardaba en un foldercito hasta que un tarado de sistemas me depuró la máquina y borró todo y ya no lo pude recuperar. Y la verdad es que yo lo guardaba un poco también por si un día de verdad pasaba algo. Lo que te choca, te Está checa. jodido. Lo que te choca, te checa. Entonces, mejor revísate a ti. O sea, yo hablo por mí, no te estoy dando ningún consejo. Sí, no, está bien. Yo hablo por mí y me dijo a mí, mejor revísate a ti, ¿por qué te choca? Y dale para adelante.